Conéctate al poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Este programa es presentado por Ibercafé. Somos salud, deporte, educación, entretenimiento, cultura, emprendimiento. Somos Capital Humano Radio. Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón, a todos. 21 de septiembre vamos a dar inicio a Capital Humano Radio por TN Radio, la primera radio online del país. Les habla Oscar González, concejal del municipio de Chacao, que lo estará acompañando de 2:30 hora Venezuela a 4 de la tarde, como todos los martes. Los invitamos a este programa es posible, con la dirección general de Carolina Méndez, Brian Agros en la dirección de producción, Gabriel Characo en la producción y voz de noticias, Arena Piñango en la producción y guión, Cinet Ávila en las redes sociales, logística Antonio Vieira, ingeniería de sistema Antonio Calderón, Rosville Materano en la coordinación de operaciones, Carmen Pájaro en la control técnico y siempre nuestro director general Rafael Casela. Nuestro programa sale para Venezuela 2:30 de la tarde, para Colombia, Perú, Panamá y México, 1:30 de la tarde, para Chile, 3:30, 3:30 Argentina, 11:30 lado oeste Estados Unidos, 1:30 Miami, lado oeste Estados Unidos y 7:30 España. Un saludo para nuestro público que nos ve desde España. Saludo también a Rachel a través de la cuenta de Instagram, Gabriela y Gisela Cacique. Este programa es posible con el apoyo de Ibercafé en SCT, quien nos deleita con el mejor café del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, sede de operaciones de TNO Radio. Hoy tendremos dos invitados y estaremos hablando de personalidades. Estaremos hablando con el periodista, editor y escritor Diego Arroyo, y estaremos hablando sobre ceviche con el chef Julio Livanilli, quien nos estará hablando de su nueva propuesta gastronómica. Nuestro programa es apoyado por supuesto, con Ibercafé en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Síganos a través de nuestras redes sociales como Capital Humano Chacao. También les invito a seguir nuestro nuevo canal de YouTube. Buscan Oscar González F y ya pueden ver todos los programas, o casi todos los programas de Capital Humano Radio que estamos subiendo para todos ustedes. Los invito también a que interactúen conmigo a través de mi cuenta personal, González F. Oscar, en Twitter y en Instagram, y con la nueva cuenta en Instagram, bueno, ya no está nueva, pero bueno, una cuenta nueva de Capital Humano Radio, donde se publican todos nuestros programas. Pero especialmente sigan a través de nuestro canal de YouTube y pueden ver en forma repetida los programas anteriores. Vamos a identificar y ya regresamos con Capital Humano Chacao. Saludos a Mauricio, a Gisela, que nos sintonizan a través de nuestro canal de Instagram. Ya regresamos con el concejal Oscar González en Capital Humano. Estamos de vuelta con el concejal Oscar González en Capital Humano Radio. Continuamos con Capital Humano Radio y vamos con nuestra sección de noticias. Este sábado se conmemoró los 45 años de aniversario de Aso Chacao. Este sábado 18 de septiembre en compañía del alcalde Gustavo Duque, el concejal Oscar González, Consejo Municipal de Chacao y directiva del municipio, homenajeó a excelentes vecinos entregados a la entidad en la sesión especial en el marco de sus 45 años de celebración de la Asociación de Vecinos de Chacao. Estuvimos presentes junto a otros concejales, autoridades municipales, exdirectivos de la Asociación de Vecinos, manejados, vecinos en general. Contamos con la actual presidenta Amelia González como oradora de orden, la participación especial de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao, y pasamos un rato vecinal agradable, recordando historia y recordando grandes vivencias, grandes logros de esta organización vecinal que ha dado que hablar dentro del municipio de Chacao.
Aeropuerto Internacional de Maiquetía actualiza sus protocolos de bioseguridad. El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía anunció que actualizó sus protocolos de bioseguridad como medida de prevención ante el COVID-19. El anuncio lo hizo el director del Aeropuerto de Maiquetía, Freddy Borges, quien destacó que sostuvo una reunión con representantes de las aerolíneas que prestan servicios en la terminal aérea, reseñó Unión Radio. Asimismo indicó que el encuentro hicieron un alto a las actividades para hablar de la actualización en los protocolos de bioseguridad que se está aplicando en las instalaciones. También hace pocos días se anunció que todavía se sigue manteniendo la restricción de los vuelos internacionales y que solamente están activos los vuelos internacionales antes permitidos. Los 4 pasajeros de SpaceX regresan a la Tierra luego de 3 días en el espacio. 4 turistas espaciales de SpaceX amerizaron en el Atlántico frente a la costa de Florida el sábado en la noche, luego de 3 días en el espacio, culminando con éxito la primera misión orbital de la historia sin un astronauta profesional a bordo. La cápsula Dragón resistió el vertiginoso descenso gracias a su escudo térmico y luego fue frenada por 4 enormes paracaídas. El amerizaje se produjo según lo previsto, poco después de las 23 horas, 19 hora costa de Estados Unidos, según el video difundido por la compañía de Elon Musk. Ha sido un viaje extraordinario para nosotros y no ha hecho más que empezar, dijo Elon Musk. Dijo el comandante a bordo, un multimillonario, Harry Isaacman, poco después de tocar el agua. Bueno, amigos, terminamos esta pequeña sesión de noticias y vamos ahora a nuestra sesión del entrevistado del día, pero después que vayamos a una pauta publicitaria con la estación. Ya se encuentra en nuestros estudios Diego Arroyo, periodista, editor, escritor, quien va a estar hablando de todos sus proyectos y todo su trabajo literario. Ya regresamos con Diego Arroyo en Capital Humano Radio. Ya regresamos con el concejal Óscar González en Capital Humano Radio. Ya regresamos con el concejal Óscar González en Capital Humano Radio. Bien, continuamos con Capital Humano Radio, ya con nuestro primer invitado del día de hoy. Él es Diego Arroyo Gil, periodista, editor y escritor. Ha tenido una trayectoria bastante amplia, donde ha llevado ha escrito sobre la vida de diferentes personalidades. Nació en Caracas el 23 de enero de 1985, una fecha bastante muy caraqueña, ¿no? Periodista de la UCB, UCBista, con posgrado en edición de la Universidad Complutense de Madrid. Fue reportero del diario El Nacional y jefe editor de libros El Nacional. Junto a Simón Alberto Consalvi dirigió la Biblioteca Bibliográfica Venezolana tras publicar la biografía de Luisa Lamena Palacios, 2009, Miguel Arroyo, 2012, Simón Alberto Consalvi, 2015, publicó Bocaranda, El Poder de los Secretos, en el 2015, La Señora Inver, Genio y Figura, el 2016, Osmel, un hombre desconocido, el 2018, Sal de Ayer y Memorias de Margot Benacerrat, el 2019. Es colaborador de varios medios en papel y en digital. Bienvenido, Diego, a Capital Humano. Muchísimas gracias, muchas gracias. Me honra mucho la invitación. A mí, tener a una persona como tú, joven, periodista, exitoso y que tiene bastante que contar. Sí. Tú tienes la especialidad, o te has ido a través de la especialidad de las personalidades. Sí. De descubrir, de escribir y dar a conocer a personalidades. Así es. Y vamos a hablar de todos esos detalles, pero antes quiero que me describas quién es Diego Arroyo. Ya que ha escrito bastante gente, Sí. Dime tú quién es Diego Tú sabes Arroyo. que hay un escritor cubano que a mí me gusta mucho, José Lezama Lima, que ya se murió. Se murió hace muchos años.
Y él tiene una frase un poco rebuscada, pero que me encanta, que dice que definir es cenizar, o sea que es disolver a lo que uno define, ¿no? Entonces te toca disolver. Entonces, lo que te digo que siempre es la gran dificultad de definirse a uno mismo. Yo siempre que me preguntan ¿cómo te presento? Yo digo, bueno, presénteme como lo que soy, como un periodista, ¿no? Que es lo que creo que las vocaciones lo definen mucho a uno en la medida en que uno cumple con ellas. Y eso es finalmente lo que yo he hecho. Además, un periodista venezolano que ejerce en Venezuela. Yo tengo el 75% de mis amigos se han ido del país, lamentablemente, y sin embargo yo estoy aquí. No lo digo porque me parezca que sea heroico, sino porque de verdad, bueno, me parece que tiene un valor mi trabajo aquí en la medida en que yo esté presente, que es lo que hago, ¿no? Tu carrera te da la oportunidad de irte por varias especialidades o desarrollar varias especialidades. Sí. Tú últimamente te fuiste por una en particular, que vamos a decir, es una la escritura y dos la presentación de personalidades o presentar ciertos personajes. Cuando tú comenzaste a estudiar la carrera, ya tenías definido por dónde te querías ir, porque veo que hiciste un posgrado en edición. En edición. No, la verdad es que no lo tenía claro. Yo llegué a escribir biografías o memorias o testimoniales, porque no todas son biografías, ¿verdad? En el sentido clásico de lo que es una biografía, no todos mis libros son biografías, pero sí, desde luego, son libros biográficos todos, que es distinto. Y llegué allí un poco por azar, porque yo era periodista del Nacional y Simón Alberto Consalvi, que fue una persona muy importante, que todavía es una persona muy importante para mí, a pesar de que haya muerto ya en el año 2013, pero los maestros nunca mueren, ¿verdad? Siempre están en uno. Él dirigía la Biblioteca Biográfica Venezolana, que era una colección de 150 libros de venezolanos destacados en distintas áreas de la sociedad. Y él me invitó a ser editor adjunto con él de la Biblioteca Biográfica. Entonces, claro, había algunos personajes venezolanos que no tenían biógrafo asignado, y entonces él me dijo, bueno, pero ¿por qué no te animas y escribes agarras uno de esos personajes y escribes tú la biografía? Y así fue como yo escribí la primera biografía. ¿Quién? Luisa, la nena Palacios, la nena Palacios, una pintora y grabadora venezolana, maestra del grabado en Venezuela, no conocida popularmente, pero muy, muy importante en las artes plásticas venezolanas a partir del año 1950, más o menos. ¿Perdón? ¿En la universidad no te tocó? ¿Quién? A realizar una biografía. ¿En la universidad? No fue porque no tenía por qué, es decir, no había ningún trabajo o ninguna materia en periodismo que hablara sobre eso, sobre biografía. Sí había alguna materia en la que te enseñaban a hacer perfiles o semblanzas, ¿no? Que son reportajes de personas. Pero bueno, en cualquier caso, publiqué el libro de la nena Palacios y luego entonces me quedé, le cogí el gusto a la cosa de la biografía, y un libro fue llevando al otro, un personaje fue llevando al otro. Ajá. Ahorita que estoy viendo una fotografía de tú en una librería, si te dejara, vamos a decir que te dejo encerrado en una librería, así como la fotografía. Uno, ¿en qué librería te gustaría quedarte encerrado 24 horas? No sé, una pandemia. Bueno, pandemia es muy larga. pero casi. Bueno, quedarte encerrado. ¿Qué librería te gustaría conocer? ¿Y qué libro buscarías? Oye, pues la foto no me he dado cuenta cuál es, porque te estaba viendo a ti, no estaba viendo la cámara, pero me imagino cuál es la foto en la que yo estoy en una librería, y de verdad es que me quedaría encerrado en esa librería. Esa librería, creo que se llama, si es la que pienso, se llama Eterna Cadencia. Sí. Ajá. ¿Es aquí? No, eso es en Buenos Aires. Mira, estaba jovencito. Bueno, jovencito, eso fue hace 3 años, tampoco es que... Pero un niñito todavía. ¿Cuántos 36. Yo digo que 34, porque me quedé con la edad anterior, con la edad que tenía antes de la pandemia, porque tú sabes que estos 2 años nefastos uno todavía no sabe bien. Y lo que pasa es que con los tapabocas uno no logra ver nada si no lo sos. Claro. En Buenos Aires está
te puedo decir la ubicación, no me recuerdo los nombres. Está la de Corrientes. No recuerdo cómo, sí, la avenida Corrientes. Sí. Ajá, es que en Corrientes hay muchas librerías. Pero está la famosa, que es la del Ateneo. Ajá, la Ateneo. Y está otra que era un teatro que convirtieron en librería. Ajá. Pero es más lo espectacular que lo bueno que es la librería. O sea, Eterna Cadencia es una librería más pequeña, mucho más pequeña que la librería del Ateneo, y sin embargo es una librería espectacular. Es decir, yo creo que tienen una cabeza. El librero es un tipo insólito, o sea, con un conocimiento extraordinario, consigues verdaderas joyas. Yo creo que es una de las mejores librerías a las que yo he ido en mi vida, y eso que he ido a muchas librerías, y además yo viví en Madrid un año, mi familia toda vive en España hay extraordinarias librerías, pero como Eterna Cadencia creo que no hay ninguna, sí, al menos de las que yo he visitado. Entonces me quedaría allí, si tuviera que quedarme, me quedaría allí encerrado. Con respecto a qué libro, me decía, ¿qué libro buscaría? Pues la verdad es que es muy difícil, porque en una librería comprenderás que tienes una variedad tremenda. Pero buscarías, ¿no?, un libro histórico, un libro como te gusta a ti. Sí, a mí me gusta la no ficción mucho, que es justamente lo que hago, a pesar de que yo leo novela también, y poesía, y ensayo no es ficción. Lo que menos leo es cuento, no sé por qué, pero leo novela y leo poesía, pero lo que más leo es no ficción, que es justamente lo que yo hago. La aproximación a personajes fascinantes de la historia me fascina, valga la redundancia, a mí. ¿Das clases? Di clases en la universidad, mira, eso es en Santa Croce, en Florencia. La iglesia de Santa Croce, muy bella esa iglesia. Di clases en la Universidad Central un tiempo, sí, de literatura, justamente, en la Escuela de Letras, no en la Escuela de Periodismo, porque yo no es que la detesto, pero yo siempre he dicho y estoy de acuerdo con el profesor Marcelino Bisbal, que el periodismo es una carrera que se debería estudiar en 3 años, como en los países anglosajones, no en 5. No me digas así porque va a pensar que es de X universidad, que no te voy a mencionar cuál es. No, pero yo creo que sí, es decir, uno aprende lo que tiene que aprender en 3 años, suficientemente, y luego lo demás es práctica, de manera que cuando yo cumplí el ciclo obligatorio de comunicación social en la UCB, lo que hice fue, gracias a un programa que tenía la UCB en aquel momento, que no sé si todavía existe, que se llamaba Programa de Cooperación Interfacultades, yo me fui a ver todas las materias electivas en la Escuela de Letras, que me valían para periodismo. Entonces es maravilloso, porque es como si hicieras 2 carreras, de verdad. PCI, las electivas. ¿La qué? Las electivas. Ah, bueno, no sé exactamente cuál es el nombre. Yo doy clases en la Escuela de Estudios Políticos y ahí que no lo hace. Tú puedes ver los seminarios monográficos que nosotros vemos en la escuela, lo pueden en otras escuelas, y a su vez ir a la Escuela de Estudios Políticos y ver esa materia. Sí, entonces yo hice eso, y me parece que es una buena manera de nutrir tu formación periodística con otras áreas. O sea, no estudiar verdaderamente 5 años periodismo no tiene ningún sentido. Y no recuerdo, ¿la central tiene menciones? No. Es la católica. La católica tiene, no sé si las quitaron las menciones, o hay algo por allí, no recuerdo bien. El típico refrán, si tú volvieras a nacer, ¿volvieras a ser periodista? ¿O pedirías nacer en otro lado y estudiar periodismo? Me voy a decir una cosa, si yo volviera a nacer, yo no estudiaría en la universidad. Estudiaría, haría planes de estudios, como esos estudios a distancia. No, como los estudios del Renacimiento, que eran los estudios liberales. Haría cursos de manera de formarme en cosas como diversas. Me parece que la gente todavía hay como cierto prurito. Fíjate la cara que tú pusiste cuando te dije esto, de que todo el mundo tiene que estudiar en la universidad, pero no, la verdad es que no, hay mucha gente que no estudia en la universidad y le va maravillosamente bien. No, eso es verdad. Y más pero en Venezuela, perdón. Pero en otros lados, el hecho que tú estudies en la universidad te da un estatus, logras cosas escalando. Sí, pero puedes estudiar oficios, por ejemplo. Puedes estudiar oficios y te va muy bien, y eres una persona útil para la sociedad y no necesariamente... Pero ¿agarrarías un oficio relacionado con lo que has hecho, o te gustaría hacer otro tipo de actividad? Pues me obligaría un poco a hacer algo que me diera más dinero, ¿no? Porque vivir de la escritura es complicado. Yo pensé que yo no lo iba a hacer, y sin embargo, la verdad es que yo vivo de escribir. Eso es una cosa absolutamente cierta. Pero en Venezuela no da. ¿No da qué? Vivir de la escritura. No, sí da, bueno, aquí estoy.
Bueno, pero no da bien. O no te da. Depende. Tú sabes que cada vez que yo voy a las universidades y me ponen a hablar con estudiantes de comunicación social, de periodismo, yo les digo, ustedes tienen que cobrar caro. Después he corregido la frase, porque no es realmente que cobres caro, es que cobres lo que vales. Y eso lo hace tu firma. Entonces, a mí, cuando a veces me proponen algo y pretenden pagarme con un cenicerito de cerámica, pues le digo que no. Y a las sociedades dinerarias hay que hablarles en su idioma, que es el dinero. De manera que cuando te llaman para hacer un proyecto cultural, pues están interesados y pues quieren ganar gracia con escapulario ajeno, que es el escapulario que tú pones, pues tienes que poner sobre la mesa el proyecto y lo que cuesta. Y quien no esté dispuesto a pagarlo, pues que busque a otra persona. Es así es como trabajo yo. Y de verdad que la gente entiende. Bueno, para seguir entendiendo a Diego Arroyo, vamos a identificar a una pauta publicitaria y ya regresamos con este, bueno, polémico no porque anecdótico, que nos va a traer mucha anécdota, joven periodista venezolano Diego Arroyo, que nos estará hablando de ciertos personajes que él conoció a fondo. Ya regresamos con Capital Humano Radio. Ya regresamos con el concejal Óscar González en Capital Humano Radio. Conéctate al poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Estamos de vuelta con el concejal Óscar González en Capital Humano Radio. Bueno, continuamos con Capital Humano Radio por TNO Radio, 7 años de entretenimiento, y bueno, estamos hablando y nos visita. Tenemos el placer y el gusto de conversar el día de hoy con Diego Arroyo, un joven periodista venezolano que se ha destacado por darnos a conocer a ciertas personalidades como Simón Alberto Consalvi, la señora Sofía Inver, Osmel Sousa, un personaje bastante polémico, Margot Benazarrat. A mí me gusta la gente rara, como te das cuenta. ¿Te gusta? La gente rara, sí, bueno, la gente rara. Yo siempre digo que... Vamos a hablar un poquito de estos personajes. El primero fue la Nena Palacio, pero vamos a hablar de estos personajes que son polémicos. De Sofía Inver. Sí. Que, por cierto, ya que mencionaste lo anterior, cuando te llaman, o cómo te sentiste tú cuando alguien te llamó, no recuerdo quién la adaptó al teatro. Javier Vidal. Javier Vidal. Te llamó Javier Vidal y te dijo, quiero transformar o quiero pasar tu obra, o tu niño querido, o tu libro, a teatro. O cuando la viste, ¿qué sentiste? Yo estuve muy de acuerdo en que se hiciera, porque cuando yo estaba escribiendo el libro, como el libro es un monólogo, en que Sofía habla de principio a fin, solamente yo intervengo al final, cuando nos despedimos, yo dije, oye, esto, ¿verdad que podría ir al teatro? Yo lo pensé cuando lo estaba escribiendo, justamente por eso, por la cosa monologal que tenía el texto. Entonces, durante la presentación del libro, César Miguel Rondón, que fue quien lo presentó, dijo que ojalá este libro se llevara al teatro. Entonces estaban como confabulados los astros, pues digamos así, ¿no? Entonces cuando Javier dijo, bueno, ¿me das permiso? Entonces le digo, sí, claro, pero yo le di permiso pensando que eventualmente lo iba a hacer. Bueno, pues resulta que al mes me mandó el texto. El texto realmente son 30 páginas. De las 230 que tiene el libro, él redujo eso a 30 páginas, o sea, cogió como los highlights del libro, y lo maravilloso de Javier es cómo logró ensamblar aquella historia de tal manera de que tú ves la obra y a pesar de que todo el texto de principio a fin está en el libro, tú no sientes que son recortes, ¿no? O sea, él le dio una organicidad dramática tremenda. Lo que revela, por supuesto, un talento que tiene y que ya conocíamos. Y luego, además, con la producción de Samuel Hurtado, que es un joven venezolano muy talentoso, y con la extraordinaria participación de Yuli Restifo, mira mi escritorio, la maravillosa participación de Yuli Restifo, bueno, pues eso sin duda ninguna hizo de la obra
una gran cosa. Yo no tuve la oportunidad de verla en el teatro, pero sí la vi en la pandemia, que empezaron a subir. El grupo Trabajador 80 empezó a subir las horas de teatro, y tuve la oportunidad de verla. Me pareció es una señora emblemática, una señora que yo creo que vale la pena conocerla. Yo creo que algo tuviste que haber aprendido de ella. Sí, claro, mucho. Como en definición, 4 cosas que de repente te dejó Sofía Inver. Sí, bueno, quizá una de ellas es eso que ella es. Perdón, en lo profesional y en lo personal, porque en lo profesional pudiste haber aprendido mucho de técnicas, y en lo personal. Sí. Pues había una cosa que ella decía, que decía más bien, la abuela de Bertrand Russell le decía que no había que tener miedo de pertenecer a minorías. To be not afraid of belonging to small minorities, decía la mujer, la abuela de Bertrand Russell. Que a Sofía le gustaba mucho esa frase, no tengas miedo de pertenecer a una minoría, en el sentido de que no tengas miedo de ser diferente, independientemente de lo que piensen los demás. O sea, no tengas miedo de ser tú mismo. Eso es muy importante. Sofía me enseñó que la queja es la cosa más inútil que existe, porque la queja paraliza mucho, y Sofía era como de acción. O sea, ella siempre pensaba que ante circunstancias difíciles lo que hay que hacer es actuar, ¿no? Es evidente que era una ley de vida en ella, que era una mujer trabajadora. Principalmente eso era lo que era Sofía, una gran trabajadora, una trabajadora verdaderamente anómala. O sea, una mujer que se acostaba a las 12 de la noche y se levantaba a las 4 de la mañana trabajando desde las 4 hasta las 12 de la noche. O sea, era una cosa verdaderamente tremenda, ¿no? Y desde el punto de vista profesional, que también es personal, recuerdo que una vez yo le pregunté que cómo hacía ella para que el éxito que tenía no la avasallara, no se la llevara por delante. Y entonces me dijo algo que me pareció magnífico. Me dijo, porque yo siempre estaba un paso por delante del éxito trabajando. O sea, el éxito siempre estaba detrás de ella, ¿no? Eso es muy bueno, porque si tú dejas que el éxito te naricee, estás perdido. Lo principal, el que tiene que ir siempre adelante es el trabajador, no el éxito. Entonces, a mí me parece que eso es una gran enseñanza, ¿no? ¿Y cómo llegaste a ella? Es decir, no sé cómo se toma la decisión. No sé si es que alguien te lo dice o tú amaneciste un día o tú la vi. No sé cómo tomas la decisión de desarrollar un trabajo sobre la vida de ella. O de ella o cualquiera. Sí, bueno, puedes llegar porque tú quieras, o sea, porque a ti se te ocurra, o porque te lo propongan. Y a mí las más de las veces es que me lo han propuesto. Simón Alberto Consalvi, que era muy amigo de Sofía, le dijo, oye, yo creo que alguien debería escribir un libro sobre ti y tal, y yo te recomiendo que trabajes con Diego Arroyo, a quien Sofía no conocía, pero bueno, Simón sí me conocía mucho porque trabajaba conmigo. Pero había un contraste en edad. Los dos son periodistas. No sé si de repente la primera vez que te sentaste frente a ella, porque tú la conocías por televisión, y por televisión ella tenía una personalidad temible, que se tragaba a los invitados, cuestionadora, bueno, me imagino que tú estabas chiquito, tú tuviste que haber visto los programas de ella. Sí, yo le llamaba a la vieja. Le decía, eso creo que no se lo conté. El primer encuentro, y ya bueno, de repente después se hicieron muy amigos, ¿no? Pero ese primer encuentro con ella, ¿cómo fue? Y otra pregunta, yo no recuerdo, creo que tú presentas el libro, ella estaba viva, sí, se murió 8 meses después. De ahí la gente ha cogido miedo y dicen que Diego Arroyo no escribe sobre ti porque se te mata. El enterrador, pero bueno, desde luego, si tienen cada uno de los personajes que hago, tienen 90 años, no es que los mate yo, es que los mata la vida, por favor. Osmel, cuídate. El primer encuentro con ella fue muy gracioso porque a mí me llamó su hija, Adriana, una de sus hijas, para decirme, mira, Simón Alberto dijo esto, no sé qué, nosotros queremos que tú hagas algo con mi mamá. Y yo le dije que no. Entonces ella como que se quedó sorprendida, creo, un poco. Porque de verdad que era muy apetecible el proyecto, pero Sofía tenía tan mala fama que yo dije, yo someterme, a mí que no me gusta que me mande nadie, yo someterme a una mujer tan implacable y tan, ¿no? Me daba como angustia, ¿no?
Y entonces Sofía me mandó a decir, bueno, a pesar de que él no quiera, dile que venga, que yo lo quiero conocer, porque Simón hablaba mucho de él, ya Gonzalo y se había muerto. Y entonces fui a su casa, entré y me senté a su lado en una silla que me pusieron, una butaca, y entonces ella se volteó y con esos ojos que ella tenía como de tigre, que eran unos ojos claros pero que tenían unos destellos amarillos en el fondo, muy bellos, me miró así con esa cara, ¿no? Y no me saludó ni siquiera. Me dijo, ¿por qué no quieres hacer ese trabajo para mí? Entonces yo dije, esta mujer es Pablo Escobar, porque parece un capo. Entonces, claro, yo me quedé como de una pieza, como dicen en mi casa en la página 2. Y estuve conversando con ella durante 2 horas, y esas 2 horas fueron tan fascinantes, a pesar de que Sofía tenía 89 años, pero era una tipa insólita. Una tipa, la palabra es muy fea, una mujer insólita. Durante esa hora y media de conversación, yo quedé tan fascinado que yo salí de esa casa diciendo, yo tengo que hacer esto. O sea, no hay duda ninguna de que yo tengo aquí algo que hacer. Y ya salió otro corte. Ya salió dispuesta a desarrollar el proyecto contigo. Ella estaba ya dispuesta, o sea, ella era la que quería. Yo era el que había dicho que no, entonces por eso fue que ella me dijo, ¿por qué no quieres hacer ese trabajo para mí? Yo me quedé como ponchado. Pero te dio carta libre para que tú desarrollaras. Sí, lo que yo quisiera. Lo que yo quisiera, absolutamente. Yo me tardé mucho. Ajá. Pero te están haciendo señas. Sí. Vamos a identificar y ya regresamos y vamos a pasar a otra de las personalidades que ha logrado escribir Diego Arroyo. Ya regresamos con Capital Humano Radio. Ya regresamos con el concejal Óscar González en Capital Humano Radio. Estamos de vuelta con el concejal Óscar González en Capital Humano Radio. Bien, continuamos con Capital Humano. Perdón. Continuamos con Capital Humano Radio y continuamos con Diego Arroyo. Ahora, otro personaje que de una publicación tuya completamente distinto es Humel Sousa. También es un personaje. Sí. Que debe tener una personalidad frente a los medios y bueno, detrás de los medios. No tanto. No tanto. No. Es la misma persona. Sí, en los medios quizá un poquito más exagerado, ¿no? Él es un show, un personaje. Ajá, sí, es un personaje, pero no es falso. Es decir, eso que uno ve en la televisión es Osmel, exagerado un poquito, ¿verdad? Pero él es así. Lo que sí es verdad que la gente se asombra mucho cuando lo conoce, a mí me pasó cuando lo conocí personalmente, es que Osmel es muy divertido. Eso yo creo que cualquiera puede inferirlo, pero a la vez es muy callado, o sea, tú puedes estar con él y sereno, o sea, él está tranquilito ahí y de pronto suelta la lengua y dice algo que todo el mundo se muere de la risa, pero es tranquilo, es una persona absolutamente accesible, no es en absoluto antipático, que hay mucha gente que cree que es antipático, para nada. Es verdaderamente muy sorprendente. Y una de las personas con las que para mí ha sido más fácil trabajar. O sea, Osmel jamás, durante todo el proceso del libro que yo escribí, jamás me llamó a preguntarme qué estaba escribiendo, cómo lo estaba escribiendo y cómo lo iba a decir. Jamás. Y lo único que me pidió que no dijera en el libro es su fecha de nacimiento, que yo la descubrí. yo la descubrí, bueno, después de tanto tiempo hablando. Pero no la publicaste. La descubrí, no la publiqué y lo puse a decir justamente que él no pensaba revelar nunca su fecha de nacimiento. Que está mal en Wikipedia, o sea, no es lo que dice Wikipedia. Y está mal en la cédula, porque él logró que cada vez que se iba a hacer la cédula en la DIEX, le pedía a la secretaria que le quitara 3 años. Y así. Yo no recuerdo qué programa fue que él explicaba parte de su vida y él explicó esa anécdota. Sí. Él explicó. No sé si qué programa fue que él seguramente debe haber sido un programa con Román Losinski. No recuerdo, que él hablaba sobre su vida, cómo fue su inicio, todo o eso. Con Shirley en la televisión. Con Shirley creo que fue. Sí. Por cierto, ¿no te gustaría hacer un programa al estilo Chile en el sentido de tener un programa en radio, en televisión? De personalidades. Sí, es una idea que hay, que de hecho se ha conversado y sería chévere. Lo que pasa es que claro, también hay tanta oferta ahorita, ¿no?
de gente haciendo más o menos lo mismo, esas entrevistas de personalidad, que hay que administrar la vitalidad y el tiempo, pero sí, desde luego que me gustaría y no lo descarto, por supuesto. Porque además la televisión te da una visibilidad, o los podcasts, YouTube o donde sea, pues, ¿no? Los medios no solamente de audio, sino audiovisuales, te dan una salida que el periodismo escrito no te da, ¿no? Y sería chévere, pero bueno, hay tiempo es lo que sobra, espero. ¿Y radio te gustaría ver? Bueno, hago cada 2 semanas, tengo una sección de comentario de lecturas en el programa de Nelson Bocaranda y Mariela Celis en Onda, ¿no? No, ya no se llama La Cola Feliz, ahora se llama Nelson y Mariela en Onda. Eso, La Cola Feliz es cuando estaban en Éxitos, pero ahora está en Onda 107.9 FM en Caracas, ¿no? Pero tiene un programa propio, no sé, o personalidad. Podría ser, sí, podría ser. Lo que pasa es que tampoco me he puesto yo, o sea, yo no me he puesto yo a pensar cómo, o a plantearle a alguna radio a ver si le interesa ficharme, ¿no? Tú sabes qué pasa, que como si es un programa diario, para mí es complicado, porque... Pero una vez a la semana, como este. Puede ser, sí, podría ser. Lo que pasa es que la radio te obliga a estar presente, ¿no? Bueno, ahora no tanto, ahora puedes hacer programas de cualquier parte, pero antes, al menos antes de la pandemia, había como la cosa de... Y es verdad que se oye mucho mejor cuando estás en estudio que cuando estás hablando por Zoom, totalmente. Y como mi familia vive fuera toda, entonces yo de pronto salgo y viajo sin aviso, y eso no es posible. Entonces no he estado como dispuesto a atarme a un compromiso de ese estilo porque no quieren cumplir, principalmente, ¿no? Pero bueno, ya se verá, tampoco es... Si te llegasen a proponer de repente alguna de tus obras, de llevarla al cine, ¿qué opinarías? ¿Te gustaría? Bien, bueno, ha habido la idea de llevar a la televisión el libro sobre Usmel, que me parece chévere, una miniserie de 8 capítulos. Pero Venevisión no es. ¿Ah? Venevisión no es. No, Venevisión está quebrada, no tiene dinero, nadie tiene dinero. Esos son los que pagan, los que pretenden pagarle a la gente con ceniceritos cerámica. Pregúntale a cualquiera que trabaja allí para que tú veas. No, pues te digo, pero también hubo así algún día como una conversación de hacer el libro de Sofía, y recuerdo que Edgar Ramírez me dijo: si hacen la película de Sofía, yo quiero ser Carlos Rangel. Y yo le dije: bueno, perfecto, está fichado ya. Bueno, sería una taquilla. Sí. Tienes otro que es Margot Benacerra, que cumplió hace poco 95 años, ¿no? Una mujer lúcida de las tablas del teatro. Del cine, perdón. Del cine. Perdón, disculpa, del cine. ¿Cómo te fue con ella? Pues bien, Margot es una persona muy difícil, mucho más difícil que Sofía, indeciblemente más difícil que Osmel, pero bueno, son genios, ¿no? Y precisamente son difíciles, gracias a que son genios, son difíciles, justamente porque son genios, ¿no? Si no fueran difíciles, posiblemente no serían tan geniales. Y con Margot yo estuve trabajando durante 3 años, pero me tardé tanto porque ella se enfermó. Entre tanto, le dieron 2 infartos. Yo luego estuve varios meses fuera de Venezuela. Y bueno, por eso me tardé, pero estoy muy contento con el resultado, porque yo creo que Margot es una persona de la que todo el mundo ha oído hablar y ha oído su nombre y Araya, etcétera, etcétera, pero es como un gran misterio, ¿no? Un enigma. Entonces acercarse un poco a ella para saber qué fue su vida, ¿no? ¿Cómo llegaste a Usmel y cómo llegaste, una recomendación o tú tomaste la decisión? Te lo respondo después de comerciales. Vamos a identificar y ya regresamos con Diego Arroyo. Ya regresamos con el concejal Óscar González en Capital Humano Radio. Bueno, continuamos con Capital Humano Radio, una grata conversación con Diego Arroyo. Vamos a hacer un ejercicio imaginario. Pregunta... quedaron 2 preguntas. Perdón, sí. Que ¿Cómo llegué a Osmel? Sí. Porque llegué a Osmel porque después de que terminé de escribir Sofía, 3 personas
desconocidas entre sí, me dijeron, ¿qué vas a escribir ahora? Entonces le digo, no sé. Entonces me dijo, ay, ¿por qué no haces Osmel? Te lo juro, 3 personas. Y yo dije, oye, pero qué cosas, ¿no? Y la editorial estuvo súper de acuerdo, por supuesto, Planeta, porque un personaje que está, bueno, que es muy popular y tal. Y entonces se lo propuse y él estuvo de acuerdo. Y con respecto a Margot, creo que fue la otra persona a la que me dijiste, pues Margot estaba cenando con Tania Sarabia un día y Tania me llama y me dice, así como es ella medio loca, me dice, mira, yo estoy aquí con Margot Benacerraf, que esta mujer habla de Picasso como tú y yo hablamos del vecino, porque tú no la llamas para hacerle una biografía. Entonces yo dije, bueno, yo estaba medio dormido porque eran como las 9:30, 10 de la noche. Dije, bueno, déjame pensarlo y tal, pero ese déjame pensarlo fue una semana. Y a las 2 semanas ya estaba sentado conversando con Margot. Así. ¿Cuál fue la primera impresión que te pregunté con Sofía? Pero ¿cuál fue la primera impresión cuando te sentaste frente a Osmel? Me miró de arriba abajo, así como para ver qué tenía puesto, cómo estaba vestido. ¿Qué te dijo? No, nada, pero yo me di cuenta que debe haber visto la marca, cuál era la marca de los zapatos, la marca del pantalón, todo. Un personaje. Y después me senté a hablar con él y me pareció un conversador extraordinario. Me reía muchísimo, me asombraba de las cosas que me decían y decían, pero este hombre sí es simpático. No sé por qué hay tanta gente que piensa que es antipático. Esa es parte del personaje ese que él se creó porque se lo pidió la televisión, sobre todo la televisión mayamera que él hacía de juez en un programa que se llama Nuestra Belleza Latina. Pero eso fue la mayamera, porque él sí. Aquí no tenía ningún personaje. Aquí sí, el personaje era bueno, que era criticón o era examinador, como tú dices, de las mises. Y sí, pero más nada, y todas las mises. Sí, pero da la idea de que era severo, la gente. Ajá, y sí. Es verdad que es severo con ella, o sea, en su trabajo. Pero de trato es un encanto, absolutamente. Totalmente. Mira, vamos a hacer un ejercicio imaginario, ya que te gusta escribir personalidad. Sí. Si te digo de vivos. Vivos. Venezolanos, ¿de quién te gustaría escribir? Venezolano y otro del exterior. De Carolina Herrera. Excelente. Pero no has intentado. Sí, he intentado, le mandé un correo hace como 4 años, que me contestó, por cierto. Pero bueno, ella primero me dijo, bueno, te contesto lo que llega a Nueva York, porque ahorita estamos en un velero en Patmos, lo cual a mí me pareció estupendo. Ya me imaginaba yo en Patmos con ella. Y a las 2 semanas me dijo, lo que pasa es que está por salir un libro sobre mí en Nueva York y 2 libros seguidos me parece inconveniente. Nunca olvido que esa fue la palabra que utilizó. Y yo pensé que eso era mentira. Y resulta que sí, es verdad. El libro salió, se llama 35 años de moda, que era cuando ella estaba cumpliendo 35 años como diseñadora. Y bueno, yo lo dejé así. Pero bueno, digo yo, lo puedes desarrollar y con el compromiso con ella que lo saca a los 2 años. Sí, pero bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Si yo fuera Carolina Herrera y yo quiero que alguien escriba sobre mí, siendo ella como es, como le llaman, la emperatriz de Nueva York, te aseguro que yo escogería a un periodista que se hubiera ganado el Pulitzer de biografías. Te lo aseguro. Y a ella le deben haber propuesto esto 1000 veces. De manera que un periodista lejano, por más que ella sepa quién soy yo, por mis libros y tal, porque tenemos muchos amigos en común, etcétera, etcétera, porque además ella fue la que ayudó a que la obra de teatro, La señora Inver, se presentara en Nueva York, porque ella forma parte del board del teatro y metió la mano junto con Patty Phelps de Cisneros. Hazme otra cosa. Yo la entiendo. Bueno, yo me dijiste, pero es que ella es venezolana, pero hay que considerarla internacional, ¿no? Pero si fuese de aquí, que está aquí en Venezuela, o está... Un personaje que esté aquí, sobre el que me gustaría escribir. Sí. Oye, ¿tú sabes sobre quién me gustaría escribir? Me gustaría escribir sobre Isabel Palacios. Por cierto, hija de la nena Palacios. Una persona que tampoco es conocida por el gran público, digamos así, popular, pero para mí es una de las mujeres más extraordinarias que tiene Venezuela. Es la cantante, la músico, la pianista, directora de la Camerata de Caracas, una mujer con una historia, la viuda de José Ignacio Cabruja. Sí. Una mujer con una historia fascinante que tiene muchísimo que decir. Yo la entrevisté para Run Runes, donde escribo eventualmente algunas entrevistas,
Y la entrevista fue un súper éxito, porque de verdad que Isabel tiene una vida estupenda. Y de hecho ya tengo hasta el título Mira, del libro. son los dulces que te mandan de Ibercafé. Aquí en Ay, CCT. muchas gracias. Cuando vengas al CCT, la mejor terraza para tomar café es en Ibercafé. Maravilloso, Aquí te muchas comparto gracias. esos dulces y te van a poner el café al ladito. Ya voy a... Ajá. Si fuese una persona del exterior, ¿quién te gustaría? Tú sabes que hay un personaje que es muy amigo, yo no quiero café, gracias, que es muy amigo es muy amiga de Boris Izaguirre, que es amigo mío también, que se llama Viviana Fernández. Sí, la mujer alta de Almodóvar, sí. sí, que fue chica Almodóvar. Un personaje de allá. Un personaje extraordinario, transexual, hizo la transición en una época en la que nadie hablaba de eso, mucha gente incluso no sabe que ella es transexual. Yo no sabía. Tú no sabías, fíjate. No, yo la vi, la última vez que la vi en Masterchef. Exacto, Viviana estuvo en Masterchef. Sí, Viviana es transexual. ¿Y de Boris no te gustaría escribir? Había un proyecto de escribir un libro con Boris, sí. Lo que pasa, y lo conversamos justo antes de la pandemia, que estuvimos juntos en Madrid, a donde yo fui en parte para hablar con él, ¿no? Boris había publicado en ese momento, hacía 2 años, ahorita hace ya 3 y medio, un libro, una novela autobiográfica que se llama Tiempo de Tormentas. Entonces, claro, y no he escrito otra novela en estos 3 años y medio. Entonces, claro, editorialmente no tiene tanto interés ni tanto jalón un libro sobre él, cuando el anterior ya era una autobiografía novelada. Entonces, venir ahora con un libro biográfico es como la gente iba a decir, bueno, pero otra vez, o sea, si ya leímos esto, ¿sabes? Entonces lo que yo le dije a Boris, que además estaba súper enredado porque estaba escribiendo una serie biográfica justamente sobre Miguel Bosé, que es uno de sus grandes amigos. Creo que va a salir por Netflix. ¿Ah? Creo que va a salir por Netflix. No tengo ni la menor idea. O sea, Miguel Bosé está totalmente tostado. Es antivacunas, está no sé qué. Sí. Pero no hay ninguna duda de que es un hombre con una vida extraordinaria. Entonces yo le dije a Boris, mira, vamos a dejar el asunto, vamos a dejar este asunto para después. Y lo hacemos entre unos años, porque ni tú te vas a morir ni yo tampoco, al menos no pronto, esperemos. Entonces, bueno. Ajá. Ya, vamos a identificar mientras Diego prueba los dulces y el café, se toma el cafecito, no sé, toma un agua. Ya regresamos con Capital Humano Radio. Gracias. Ya regresamos con el concejal Óscar González en Capital Humano Radio. Estamos de vuelta con el concejal Óscar González en Capital Humano Radio. Ajá. Seguimos con Diego Arroyo aquí en Capital Humano Radio. Si tuvieses que escribir un libro, pero en este caso sería por investigación, de una persona que ya no está, en Venezuela o del exterior, un personaje histórico. Teodoro Petkov. Y de hecho lo llamaría así, Petkov, me encantaría. Me parece un hombre importantísimo, no solamente para Venezuela, sino para América Latina. Es decir, es un hombre que encarna un proceso, Petkov, un hombre que encarna un proceso sociopolítico, cultural, o sea, un tipo que marque, un hombre época. Entonces me gustaría hacerlo, ¿no? Si fuese un político, ¿de quién te gustaría escribir? Bueno, de él, de Petkov, de los vivos. Sí. No, sí, ninguno, bueno. de ninguno. No, a mí nunca me ha ido bien con ellos. Yo cada vez que los entrevisto, es que no soy periodista político, o sea, no tengo ese Pero por el lado de la personalidad, todo. No, te diré que no me entusiasma, ¿Y hay alguno fallecido ya? Que ya no esté. Bueno, te menciono Petkov, otro que me... ¿Y si fuese internacional? Si fuese internacional, bueno, vivos. Felipe González, me parece un tipo extraordinario. Ayer vi un documental de Angela Merkel. Sí, esa es una super persona. Pero bueno, de Angela Merkel se deben haber escrito ya 3.500 libros y estarán por salir otros tantos. Yo espero que ella, como ha hecho Obama tras salir de la presidencia, que ella escriba sus memorias,
porque la verdad es que la Merkel la vamos a extrañar, ya tú verás. Sí, no, y quienes opinan son Bush, Putin, el que estaba antes de Putin, la reina de Jordania, esos son personalidades que ese escritor, el productor, el que llevó el programa, ¿cómo es el canal de alemán? Deutsche Welle. Un buen documental sobre ella, sobre la vida de ella. Sí, ajá. Si fuese alguien de la farándula, ¿quién te gustaría entrevistar de Venezuela e internacional? De la farándula. Del arte. Del arte en general. De farándula, para hacerlo más entretenido. Sí, tú sabes que a mí, yo siento que yo con Osmel, yo pagué mi cuota. O sea, no hay un personaje en la farándula tan insólito como Osmel, tan único como él. A mí después, Carmen Victoria Pérez quería hacer un libro conmigo. Se ha hablado sobre la posibilidad de hacer uno con Gilberto Correa, pero yo siento que no estoy para eso, ¿no? O sea, yo di un toquecito pop en mi carrera con Osmel y en Miss Venezuela, etcétera, etcétera, y ya está. Ahora, eso no significa que no me gustaría entrevistarlos para una entrevista de programa que tengas o sea, ahora quiero hacerle, por ejemplo, una entrevista a Kiara, que me parece una mujer increíble, pero es eso, una entrevista, no un libro, ¿no? Si fuese internacional no es de la farándula, pero que es un hombre que me interesa decirte, qué sé yo, Almodóvar, ¿no? Un tipo fascinante, no solamente sus películas, sino el descubrirlo un poco más sería interesante. Ágata Ruiz de la Prada, la diseñadora, sí, española, sí. Ves que voy mucho por Italia, o ya cosas así como fantasías totalmente locas, absurdas e imposibles, como decirte Sofía Loren, ¿sabes? Cumpleaños ahorita. Cumpleaños ayer, 87. Yo me puse a revisar tu Instagram y veo que por lo menos la tarjeta de millas de la niña debe tener bastante millas, ¿no? Sí, bueno, ahorita con las restricciones que hay, pero si vamos a decir mañana te abren el aeropuerto y te dan a escoger un sitio, ¿qué sitio irías? No sé si ya has ido dentro de Venezuela y el exterior. Bueno, me iría a Los Roques, en avión, no en lancha, por supuesto, ni en yate, porque no vayas. Fíjate ahora que hay estas tragedias tan horribles que hemos vivido. Y si fuera de Venezuela, pues me iría directo a Valencia, España, que es donde están mis sobrinos, a quienes no veo desde marzo. Tengo una sobrina que tiene apenas un año, la he visto solamente una vez, en marzo, no fue en abril, y siempre los extraño. Bueno, ahí está mi mamá, mi hermano menor, mi hermana también, mi cuñado. Todo el mundo está allá excepto yo, que estoy aquí. Y están, bueno, tú al final lo que haces es escribir, no pudiese estar allá y de repente mandar las cosas para acá, dependiendo. Sí, lo que pasa es que me sale más barato vivir aquí. Me siguen saliendo proyectos aquí, nadie en España me invita a la radio como me invitan aquí. Ahora sí te Capital Humano, no es lo que sea en España. No es lo mismo. ¿A tu familia que te dieron por aquí? Ya yo no le digo nada, pues, y mi mamá siempre me dice, pero ¿por qué no me dijiste? Que no sé qué, pero eventualmente. Mira, si entro a un restaurante nadie me saluda, en cambio aquí sí, o me consigo amigos. Entonces, bueno, pero eso no implica que no pueda vivir en otra parte eventualmente. Bueno, vamos a hacer rápido. Bueno, ya no me queda tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Diego. ¿Cuál es el próximo proyecto? No puedo decirlo porque se empavan. Sabes que por cábala uno tiene que quedarse callado. ¿Estás escribiendo sobre alguien? Estoy escribiendo sobre alguien y sobre algo, sí. Ajá. Y para el año que viene. Aparte de ese libro, no sé si están tratando de adaptar algo para teatro, para cine. Hay una obra que hizo Javier justamente basado en mi libro sobre Margot de Benserraf y la relación de Margot y Reverón. La obra ya está escrita, yo la revisé ya, me gustó muchísimo y creo que la vamos a montar el año que viene. Perfecto. Dios mediante. Bueno, te invito, me avisas y muchísimas seguro, muchísimas gracias. Soy Diego Arroyo, periodista, un grato placer para mí conocerte, conversar contigo, conocer a estos personajes a través de ti.
Y bueno, cualquier cosa, estamos aquí a la orden para cualquier tipo de Muchas proyecto, gracias. iniciativa. Y bueno, seguimos conversando. Fue Seguro. Diego Arroyo en Capital Humano Radio por Teneo Radio. Muchísimas gracias. Ya regresamos con nuestro próximo invitado del día de hoy. Ya regresamos con el concejal Óscar González en Capital Humano Radio.